Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia y bienvenidos a los que no estuvisteis el otro día y a algunos que no habéis estado tampoco en otras circunstancias. Recordad que el otro día hablábamos de Edipo Rey y os aconsejé que por favor os olvidarais de Freud, porque Freud plantea el problema de Edipo desde la perspectiva del deseo, es decir, desde la subjetividad moderna, mientras que Sófocles plantea el problema de Edipo desde el naturalismo griego, es decir, desde el problema de la verdad, desde en qué medida la realidad se impone al hombre. Y os dije que íbamos a analizar el Edipo desde dos puntos de vista, uno desde la estructura interna de la obra y otro desde la recepción o de las teorías que ha habido sobre la recepción de Edipo Rey. El análisis interno de la obra, vimos tres capas, por así decirlo. Una era la primera impresión, que es la impotencia y la fragilidad de Edipo, que cada vez que va a resolver un problema se mete cada vez más en el mal suyo. Cuanto mejor voluntad pone, más daño se hace a sí mismo. En segundo lugar, vimos también hasta qué punto la prohibición del incesto y la prohibición del parricidio formaban parte de la legitimación política de la vida política griega. Y en tercer lugar, lo que a mí me parece que es el centro real del mensaje de Sófocles es que la realidad siempre se impone, lo que él llama la fuerza de la verdad, Scenos aletheia, recordad. Hoy vamos a hablar del segundo aspecto de la cuestión, y es en qué medida la tragedia influye en los espectadores o en los lectores. Nosotros somos básicamente lectores, pero para el mundo antiguo son básicamente los espectadores los que tienen la última palabra. Y vamos a hacerlo en dos tandas. Uno, exponiendo la teoría de Aristóteles, es decir, de un contemporáneo prácticamente estricto de la representación de la tragedia, y otro de un representante del siglo XX que tienen, como veréis, unas mentalidades y problemas muy diferentes, para contrastar dos concepciones de la tragedia y ver hasta qué punto se complementan y en qué medida podemos reflexionar sobre ellas. Vamos a hablar en primer lugar sobre Aristóteles. Aristóteles escribió una obra muy breve, pero muy sustanciosa y que ha influido muchísimo en la historia de las concepciones literarias, que se titula La Poética. Y en la poética está dividida en dos libros. El segundo trataba de la comedia, se ha perdido, y el primero trata de la epopeya y también de la tragedia. Lo que llama la atención cuando habla de la tragedia es que los ejemplos máximos que pone Aristóteles sobre las distintas dimensiones de la tragedia son la mayoría de ellos, no exclusivamente del Edipo Rey. De modo que podemos considerar esa obra de Aristóteles casi como una teoría del Edipo Rey. Analiza obviamente distintas dimensiones que tiene una tragedia, la narración, etcétera, y habla también de la recepción. Esto es interesante porque las teorías de la recepción en literatura son relativamente recientes, es decir, se han desarrollado, o por lo menos se han desarrollado enormemente a partir de los años 50 del siglo pasado.
Y entonces que Aristóteles, que un autor del siglo IV a.C., dedique de especial atención al tema de la recepción es también ante todo llamativo. Según Aristóteles, el efecto básico de la tragedia es la cátharsis. Vamos a... Cátharsis se suele traducir por purificación, pero a lo largo de la exposición espero que termine siendo claro qué entiende Aristóteles por cátharsis, por purificación. Cátharsis es un término griego que tiene tres ámbitos de aplicación. En primer lugar, en la vida cotidiana, es un término normal y corriente para indicar limpieza. Si yo comiendo me mancho de tomate y me quito esa mancha, eso es una cátharsis, la limpieza con respecto a la mancha, pero también es una limpieza si me mancho de barro, paseando por un camino, etcétera, etcétera. No tiene mayor significado especial. Pero tiene también un ámbito de aplicación que es el de la medicina. En medicina, cátharsis designa el hecho de que cuando yo como algo o introduzco en mi cuerpo algo extraño y que le puede hacer daño, por ejemplo un veneno, o estoy empachado, tengo por todos los medios que evitar que eso me perjudique a mí. Entonces el hecho de vomitarlo por arriba o por abajo es también una cátharsis, que podemos traducir por ejemplo por purga, o por purgación, como queráis. Pero tiene también un ámbito, y es es un ámbito estrictamente religioso. Cuando un iniciado, sobre todo en las religiones mistéricas, cuando un iniciado entra y se va aproximando al núcleo, al Sancta Sanctorum del lugar en donde habitan los dioses o donde tiene la representación máxima, por ejemplo, en el caso de Eleusis, va perdiendo progresivamente el contacto con el mundo profano y va, digamos, encontrándose a sí mismo en la mejor manera posible de ser un hombre. O a veces también tiene el significado moral de la preparación precisamente para esta experiencia religiosa. De modo que son los tres ámbitos en donde la palabra cátharsis tiene un sentido. Vosotros veréis, un tema para discutir es si Aristóteles utiliza el término cátharsis en sentido religioso, en sentido médico o en sentido cotidiano. De cualquier manera, vamos a empezar a explicar qué entiende Aristóteles exactamente por cátharsis, porque es un tema que se sigue discutiendo todavía entre los investigadores. Yo voy a dar, obviamente, mi opinión o lo que a mí me parece, las distintas capas semánticas que Aristóteles utiliza cuando habla de cátharsis. En primer lugar, Aristóteles dice de la cátharsis que es un placer. Es decir, lo primero que produce la tragedia en el espectador es un placer. Es el placer peculiar de la tragedia, porque para Aristóteles hay muchos tipos de placer. El placer de la comida, el placer de la amistad y de hablar con los amigos, el placer que produce el conocimiento y también el placer que produce la tragedia. Por ejemplo, ver a Edipo Rey sufrir, según Aristóteles, produce este placer. Pero lo interesante del concepto de placer en Aristóteles es que no tiene nada que ver con la versión que pensadores anteriores habían dado del placer en Grecia. Estoy pensando sobre todo en Platón. Platón es un asceta
y considera que el placer es negativo porque él lo asocia al desarrollo de aspectos los menos nobles de la vida del hombre, a los aspectos, por ejemplo, de la pasión, a los aspectos de la cólera, de la ira, la satisfacción de estas necesidades y, por supuesto, el sexo. El hombre encontraría una satisfacción que no colmaría lo más sublime que es el del hombre, que es la inteligencia. Y por tanto, Platón propone restringir al máximo el placer y al mismo tiempo de esa forma haría al individuo mucho más manipulable por el Estado, porque el placer siempre da una singularidad. Esto lo dice explícitamente en la República Platón. El placer da una singularidad propia a cada una de las personas, y el Estado lo que quiere es tener números y no quiere tener personas. Esto es la concepción política básica de Platón. En cambio, ¿qué es el placer para Aristóteles? Para Aristóteles el placer es una actividad humana que va siempre a favor de la propia naturaleza humana y que no encuentra consiguientemente ningún obstáculo para su realización. De tal manera que lo opuesto al placer en Aristóteles en este sentido no es el dolor, sino básicamente la violencia. La violencia es cualquier actividad que vaya en contra de las leyes de la naturaleza. Entonces, cuando Aristóteles dice que la catharsis es un placer, está diciendo que lo que el espectador experimenta ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la transgresión que ha padecido Edipo, está experimentando una sensación natural y por tanto positiva y buena con respecto a la propia naturaleza humana. Pero en segundo lugar, además de un placer, Aristóteles dice que la catharsis es un sentimiento. Sentimiento es una emoción y una remoción de sensaciones afectivas, pero fuerte, muy intensa, no una emoción cualquiera. Yo puedo estar hoy contento porque ha salido el sol, pero en fin, a mí esto no me cambia la vida. Pero si se me muere una persona querida, o si me enamoro locamente de una persona, entonces sí experimento lo que Aristóteles llama, lo que podemos traducir por emoción, que es el término que él utiliza, que es páthema. De modo que la catharsis es también un sentimiento o emoción. Traducirlo, hoy los psicólogos discuten mucho, o mejor dicho, tienen muy claro cuál es la diferencia entre sentimiento y emoción. Yo lo voy a dejar de manera indiferente, pero sí saber que es una conmoción emotiva intensa. Tiene, según Aristóteles, esta emoción siempre dos dimensiones diferentes. Una es la dimensión estrictamente política. ¿Por qué? Porque según Aristóteles, esta emoción conlleva siempre el intento de adquirir la felicidad. Y la felicidad es aquello a lo que todos los hombres aspiran, y al mismo tiempo no es posible, según Aristóteles, adquirir la felicidad si no es dentro de la propia vida política y dentro de la convivencia entre los hombres dentro de la ciudad. De modo que la catharsis es siempre también una dimensión y una experiencia política. Nosotros, cuando hablamos de placer y de emociones, en fin, bueno, nosotros tendemos en la vida cotidiana nuestra
tendemos a verlo siempre como un aspecto pura y exclusivamente individual. Repito, desde el punto de vista de la vida cotidiana. Otra cosa son las teorías y los estudios, pero desde la experiencia de cada cual eso ocurre. Recordar cómo Freud plantea el problema del deseo, para mencionar uno de los autores, plantea el problema del deseo de manera individual, desde el deseo, y al mismo tiempo desde la perspectiva puramente familiar. Hoy día el psicoanálisis no aceptaría esto porque se ha abierto totalmente a otro tipo de dimensiones. Pero en principio, repito, nosotros vivimos el placer desde la perspectiva individual. Para Aristóteles, la catharsis es siempre una experiencia política, porque buscamos con ella la felicidad. Pero tiene también una dimensión estrictamente antropológica y moral, la catharsis, porque, dice Aristóteles, cuando va unida, al ir unida a la felicidad, también quiere ir unida a la virtud. Y lo que Aristóteles busca es reforzar la virtud, porque quien siente placer ante una actividad, lo que pretenderá y lo que buscará siempre es repetirla. En esto diríamos, yo creo que todos los psicólogos hoy día están absolutamente de acuerdo. El placer busca encontrar, diríamos, más placer. Según Aristóteles, hay sentimientos de muy distinto tipo y hay sentimientos trágicos. ¿Cuáles son exactamente los sentimientos trágicos? Antes he mencionado varios tipos de sentimientos que no son trágicos. La amistad no tiene nada de tragedia. Los sentimientos trágicos para Aristóteles son 3 y son también sumamente conocidos, de modo que vamos a pasar un poco rápidamente por ellos, y son los que se han hecho también más famosos con respecto al tema de la catharsis aristotélica. El primer sentimiento trágico, es decir, que son variantes de esta emoción básica, es lo que Aristóteles llama la filantropía. La filantropía consiste en el hecho de que el espectador se identifica con el personaje, es decir, quien asiste a la representación del Edipo Rey está viviendo en sí mismo, el espectador, cada uno de ellos, y la colectividad como tal, está viviendo el drama que está viviendo el propio actor o el propio personaje, que es Edipo Rey, y está pasando en su propia experiencia durante esos momentos de la representación las fases por las que está pasando Edipo Rey, es decir, el autoconocimiento de que realmente él es el asesino de su padre y él es el incestuoso con respecto a su propia madre. Esto, dice Aristóteles, es la base absolutamente esencial para que haya tragedia. Si no hay esta identificación con el personaje, no hay experiencia de la catharsis. Esto es básico y esencial. Y ya veremos hasta qué punto esto ha condicionado también la visión de la tragedia griega y también las críticas, como veremos, precisamente de ciertos autores contemporáneos sobre el fenómeno de la identificación. Pero sobre esta identificación básica, el espectador resiente también otros 2 aspectos muy diferentes. En primer lugar, al identificarse con Edipo, estoy hablando obviamente de tragedia de Edipo, pero podía hablar de Medea o de cualquier otra tragedia, pero estamos hablando de Edipo. Al identificarse con el personaje, el espectador siente temor de que le ocurran a él las mismas cosas que le están ocurriendo a Edipo. El término que utiliza Aristóteles es phobos. Os doy los términos griegos para los que no sabéis griegos, utilizar el término castellano, no es ningún problema. Los que sabéis griego os vais a encontrar constantemente en las
en los manuales, en las exposiciones de estética y en las exposiciones de historia de la literatura los términos, de modo que no tengáis miedo los que no sabéis griegos a las palabras griegas, siempre y cuando que se expliquen, ¿no? ¿Qué es el phobos? O sea, ¿qué es el miedo? El miedo es la expectativa de un daño concreto futuro. Si yo salgo a la calle y estoy pensando que es una calle con muchos coches en varias direcciones, a que me pille uno, eso es literalmente miedo, no tiene más misterio. Entonces diríamos, Aristóteles sostiene que el espectador de una tragedia experimenta dentro de esta identificación con el personaje un miedo a que le ocurran también este tipo de desgracias, como le ocurren a Edipo, y por consiguiente tratará por todos los medios de evitarlo. De modo que el miedo no tiene solamente una cara negativa, sino que tiene una cara positiva, evitar los daños que te pueden ocurrir. Y este miedo, dice Aristóteles, y esto también es muy interesante, es independiente de la conciencia que tiene el espectador, de la conciencia inmediata que tiene el espectador sobre el particular, porque está acostumbrado a un tipo de moral y reacciona de alguna forma sin proponérselo. Y el otro elemento montado sobre la identificación con el personaje es lo que Aristóteles llama también la compasión. El término griego que utiliza es eleos. Hay que tener mucho cuidado con la palabra eleos porque en el mundo actual teórico se han dado dos versiones, no de la noción aristotélica de eleos, sino otro tipo de versiones. La versión cristiana de la compasión es la idea de que un vecino mío, un prójimo, sufre y yo tengo piedad de él por el sufrimiento que está padeciendo. Y otra versión, que es la nietzscheana, que es la de desprecio. Quien tiene compasión de otra persona considera a esa otra persona inferior a sí mismo. Entonces yo creo que ninguna de las dos coincide con la aristotélica, a pesar de que la versión cristiana es probablemente la más próxima a la de Aristóteles. La compasión consiste en una serie de elementos bastante complejos. En primer lugar, porque considera que el sujeto que está padeciendo, es decir, en este caso Edipo, no es merecedor del daño que está sufriendo. Recordar cómo la primera impresión de la que yo hablé el otro día es que este pobre hombre, ¿por qué a él le ha tocado la lotería de matar a su padre y acostarse con su madre según los dioses lo han dispuesto? Es decir, él no ha hecho nada porque eso es de nacimiento. Y entonces, ¿por qué esto es así, le ha tocado a él y no le ha tocado a otro? Y el no merecimiento es uno de los rasgos fundamentales de la compasión aristotélica. Y el otro rasgo, por supuesto, del tema de la compasión es intentar también evitar por todos los medios salir de esa situación en donde está metido el personaje fundamental. Como os dais cuenta, las dos manifestaciones de la filantropía, es decir, las dos manifestaciones de la identificación con el personaje, tienen una cara negativa
y al mismo tiempo una cara positiva. Hay que escapar por todos los medios de esta situación en donde el personaje está metido. Pues esta es la concepción que tiene Aristóteles de la catharsis, que como veis es una especie de vacuna, porque Aristóteles dice, si no pasas por este dolor que está viviendo el propio Edipo, no vas a librarte de padecer también la posibilidad del sufrimiento, no ya de Edipo. Obviamente Aristóteles no está pensando en que uno, en fin, sea parricida o que todas las personas sean parricidas, sino que sea el modelo de un comportamiento nefasto. Pero de cualquier manera, digamos, se trata en la catharsis de eliminar estos temores, de eliminar estas posibilidades y a través de la identificación con el personaje fundamental. Vamos a hablar ahora de otro autor que es Bertolt Brecht. Vamos a dar un salto hasta el siglo XX. Bertolt Brecht nació en 1898, una fecha notable, y murió en el año 56. O sea que al hombre le tocaron las dos guerras mundiales, le tocó, vivió prácticamente en un exilio porque él era alemán, y cuando los nazis llegaron a Alemania en el año 33 se tuvo que emigrar porque este era, vamos a llamarlo, de izquierda de alguna forma. Fue un autodidacta al final de su vida, bueno, a partir de los años 26-27 leyó intensamente a Marx y se hizo marxista, pero no militó jamás en ningún partido político. Emigró a Estados Unidos, emigró a Suiza, a Dinamarca, en fin, fue un exiliado permanente, un autor de vanguardia, y fue al mismo tiempo un poeta excepcional, un dramaturgo excepcional y al mismo tiempo un teórico de la dramaturgia. Obviamente yo voy a hablar solo de su teoría dramática, de qué es lo que piensa él sobre el teatro. Evolucionó mucho, entonces voy a hacer un resumen, yo creo, de la época más llamativa o más interesante, cuando él tiene ya un control, vamos a decir, bastante claro de qué es lo que quiere hacer con el teatro y cuáles son las tareas que tiene que tener un teatro para ser realmente un teatro como él quiere, un teatro liberador. La situación histórica en la que vive él es una situación de escisión completa. Tenéis que situaros en torno a 1918. Es decir, ha terminado o está terminando la Primera Guerra Mundial, ha habido una revolución en Rusia que cambia todo el panorama europeo. ¿Y qué es lo que se ha producido a partir de la Primera Guerra Mundial? En primer lugar, ha habido una escisión una escisión entre la vida militar y la vida civil. Hasta ese momento eran dos ámbitos perfectamente delimitados. El mundo militar tenía sus reglas, sus comportamientos, sus ámbitos, sus tiempos, y el mundo civil tenía otros. A partir de ese momento se fusionan de alguna forma y todo momento histórico, toda la sociedad se convierte en un lugar de guerra civil. Dicho de otra forma, la separación tajante entre tiempos y formas de vida militar y civil desaparece a partir de esta gran guerra. No hay un lugar específico para la guerra, todo es lugar de guerra. En segundo lugar, desaparece también una distinción que durante el siglo XIX había permanecido claramente diferenciada
que es la distinción entre ciencia y técnica. La ciencia se dedicaba a especular, a investigar, a investigar cómo funcionaba la naturaleza para mejorar la situación del hombre en el cosmos, para eliminar las enfermedades, para aliviar el hambre, para encontrar solución, dicho de otra forma, a los problemas del hombre. Mientras que la tecnología o la técnica se encargaba de resolver problemas muy concretos aplicando los conocimientos científicos. A partir de ese momento, la investigación científica se convierte estrictamente en buscar no cómo funciona la naturaleza, sino cómo descubrimos aspectos de la naturaleza que nos lleven directamente a controlar la naturaleza para sacar partido de la naturaleza, obviamente desde el punto de vista de la movilización militar en donde se está viviendo. Y esta movilización, insisto, no es solo para los momentos de la guerra, sino para toda la situación. Por eso, más que hablar de técnica, se habla hoy día de tecnología. La tecnología es la unión estricta de la investigación teórica sobre la naturaleza, básicamente física, pero no solamente física, química, biológica, etc., y al mismo tiempo el proyecto de que esa investigación tenga que traer no solamente ventajas para los hombres, sino ventajas de dominio sobre la naturaleza. El problema que hoy tenemos con los movimientos ecologistas, mejor dicho, que los movimientos ecologistas están denunciando, es que esto ha llevado realmente a una situación en donde la naturaleza no cuenta nada, sino que la naturaleza es pura y exclusivamente un objeto de explotación. Bien, pues esto ocurre en este momento y por consiguiente también la actitud del hombre ante la naturaleza, el conocimiento ya no será contemplación, sino que será básica y básicamente, fundamentalmente, una actuación sobre la naturaleza y por tanto una destrucción de la vida. En tercer lugar, otra distinción notable que desaparece en la sociedad de comienzos del siglo XX y más o menos con la Primera Guerra Mundial, es la unidad que existía entre patria y pueblo. Vamos a hablar del Estado. El Estado del siglo XIX, y antes, pero en fin, el del siglo XIX consistía en que una serie de personas que tenían unos derechos reconocidos se identificaban en sus formas de comportamiento, en sus formas de ver el mundo, en su manera de hablar, en su manera de comportarse, de vestir, etcétera, etcétera, de una manera unitaria. Entonces, eso es el pueblo, eso era el pueblo. Y el pueblo, esta identificación del pueblo con el Estado se llamaba patria. Esto se rompe por la internacionalización de los procesos económicos. Hay una financiación, hay un imperialismo, literalmente hay un imperialismo, las inversiones superan con mucho las capacidades de un Estado para mantenerlas, los poderes de un Estado se invierten en otro Estado. Si uno lee, por ejemplo, la historia de la Revolución Rusa, los análisis que hacen los propios revolucionarios rusos del año 14, del año 17, es muy llamativo, porque lo que ellos dicen es: nos rebelamos precisamente no contra el zar. El zar es simplemente, hay una marioneta, dice, ¿una marioneta de quién es? Del capital internacional burgués que está manejando a la burguesía rusa en provecho
ni siquiera de la burguesía rusa o del pueblo ruso, sino en provecho, obviamente, de los grandes capitales alemanes, que era en ese momento el país dominante. Entonces, esta es otra de las rupturas que ocurre a comienzos del siglo XIX, que es con la aparición del capitalismo. Y finalmente, otra de las crisis en las que vive Bertolt Brecht es lo que después se ha llamado Guerra Fría. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, hasta ese momento han colaborado relativamente, o sea, por lo menos durante la Segunda Guerra Mundial colaboran los países capitalistas y países comunistas, pero cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, esto se desdobla en dos. Recordar la famosa expresión de Churchill, que fue el que la acuñó, lo del el telón de acero, y que significa que la humanidad se divide en dos bloques. Los que tienen una estructura capitalista y los que tienen una estructura comunista. Recordar cómo todavía, si habéis leído a Califátides, el novelista griego, la descripción que hace después de la Segunda Guerra Mundial es increíble. Bueno, pues la situación que él describe de la invasión de los alemanes. Cuando se marchan los alemanes, la invasión de los propios griegos sobre los otros griegos y la aniquilación de parte de los griegos, es decir, la izquierda griega por parte de la derecha griega, eso se debe a una decisión de Churchill y de los que dividieron la humanidad en dos. Grecia tocó en el lado occidental, y entonces todos los que eran comunistas en Grecia tuvieron que desaparecer de alguna forma, por lo menos políticamente. Eso se debe a la Guerra Fría. Bueno, mientras que en Italia también ocurrió algo parecido, pero no lograron eliminar del todo el Partido Comunista, pero ocurrió también porque cayó dentro de la zona de influencia occidental. Pero repito, esto fue decidido por Churchill y su compañía. El amigo Brecht fue un pacifista toda su vida. Él tenía claro que había algunos elementos de la humanidad que no podían dejarse de lado, y uno de ellos era la paz. Y tiene alguna obra, recordar Madre Coraje, es un alegato contra la guerra en toda regla, pero no solamente esa obra. Bien, he dicho que Brecht es un dramaturgo, y es lo que a mí me interesa, y un teórico de la dramaturgia. ¿Cómo expone Brecht la teoría del teatro, y qué es para Brecht la tarea fundamental que puede y debe desarrollar un teatro en unas circunstancias en donde estas divisiones han desaparecido y al mismo tiempo en donde la sociedad está fragmentada totalmente en grupos, en ideologías, en formas de percibir el mundo? Brecht, lo que os acabo de decir es la situación un poco panorámica del siglo XIX donde vive Brecht, perdón, del siglo XX donde vive Brecht, pero Brecht hace también un análisis muy detenido de la situación en donde él vive. El análisis de Brecht se desarrolla a nivel básicamente de las concepciones del mundo que hay en la sociedad en que él vive. Es decir, os he dicho que él era marxista, pero él no entra en modo alguno en el análisis de las relaciones, en las relaciones de producción, en los problemas del valor, en los problemas económicos. Esto lo deja a otros, pero entra realmente a pensar muy bien qué ideas tiene la gente del siglo XX con respecto al mundo en que está viviendo
y cuál es, con respecto a estas ideas, la tarea que el propio dramaturgo tiene que hacer para que el hombre y la mujer del siglo XX se liberen de la opresión en donde están viviendo. La afirmación básica y fundamental de Brecht es que en la sociedad actual se vive una situación de explotación, vamos a decir, mental. Es decir, es un problema de conciencia sobre las circunstancias en donde se está viviendo. Vivimos en una situación de explotación total. Esto es lo que Brecht desarrolla al máximo. Según Brecht, en nuestra sociedad se está viviendo de una forma en donde los ciudadanos viven no de acuerdo a los propios intereses que ellos tienen, sino que se están viviendo de acuerdo a valores, a intereses y a ideas que son ajenas completamente a sus propios intereses. Y esos intereses están fomentados por grupos, él no menciona cuáles, y que son más o menos las siguientes ideas las que él critica una y otra vez. La idea de heroísmo, la idea de patria, la idea de la explotación de los recursos naturales, la belicosidad, la idea de la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. El problema, dice Brecht, no es que estas ideas sean falsas, sino que es que además son dañinas para los propios intereses de quienes las fomentan. Pero el segundo paso que da Brecht, y esto es muy interesante, es que los afectados por estas ideas, es decir, en principio todos los ciudadanos, no perciben el daño que estas ideas tienen porque la propia sociedad que genera estas ideas utiliza técnicas de ocultamiento para tergiversar estas mismas ideas. Por ejemplo, la idea de competencia. Se nos educa, dice, en la idea de que tenemos que desarrollar al máximo nuestras capacidades, de que lo mejor del hombre tiene que ser desarrollado. Muy bien, entonces dice Brecht, pero ¿qué es lo que realmente ocupa esta idea? O sea, ¿qué es lo que oculta esta idea? Oculta la idea de que se está formando a los individuos de esta comunidad como fuerza de trabajo. Dicho de otra forma, se está reduciendo el hombre a una capacidad de producir, y el hombre no es solo capacidad de producir, aunque también lo sea. El hombre tiene otras dimensiones que la sociedad actual no explora. Entonces, la noción de competencia, que en sí misma es excelente, está, al ser restringida, utilizada de una manera dañina perfectamente contra el ciudadano. ¿Qué oculta la noción de patria? La noción de patria no tiene en principio ningún inconveniente en ser aceptada, porque, dice Brecht, en la sociedad actual, ¿cómo se camufla esta idea de patria? Se camufla a través del enraizamiento, de la idea del provecho de las propias tradiciones, de la utilización de la propia lengua y del desarrollo de la propia lengua. Dice, y sin embargo, ¿qué es lo que está ocultando la noción de patria? La noción de patria oculta normalmente la insolidaridad de unos hombres con otros y la fragmentación de la humanidad, en virtud de la cual los intereses de ciertos grupos estatales, una nación, poner el nombre que queráis, están luchando contra intereses de otros grupos, poner el nombre que queráis de cualquier otra comunidad humana. La ciencia. Brecht fue un hombre extraordinariamente interesado en la ciencia y en sus obras
en sus teorías e incluso en sus obras dedica especial atención a la ciencia como manifestación de la racionalidad humana. Una de las obras cumbres de suyas es Galileo, y es todo un elogio realmente a la ciencia como progreso. Bueno, entonces diríamos, pero en la sociedad actual la noción de ciencia te la transmiten a la población a través de la noción de progreso. Conociendo cada vez mejor el universo, estaremos cada vez mucho mejor incardinados en el universo, tendremos menos problemas y seremos más racionales. Dice, pero ¿qué es lo que oculta realmente? Pues lo que oculta es la explotación de la naturaleza. Creo que no voy a insistir en esto, porque la naturaleza entonces se reduce pura y exclusivamente a ser un recurso para producir y seguir produciendo más. ¿En qué consiste el fenómeno de la belicosidad? Que hoy, por desgracia, lo tenemos muy presente. Pues a través del concepto de defensa. Tenemos que defendernos de los enemigos, para eso hay que aumentar el armamento y gastar más en armamento. ¿Qué es lo que oculta realmente esta idea de belicosidad o esta idea de defensa? Está ocultando la noción de armamentismo y consiguientemente el desarrollo del capitalismo basado no en las capacidades ingentes que tiene el capitalismo de desarrollar y desplegar las capacidades humanas productivas, sino reducirlas básicamente a la productividad de elementos puramente nocivos y destructivos. Este es el análisis que hace de la sociedad actual Brecht. Es decir, vivimos en una serie de ideas que no solamente son falsas, sino además son dañinas para quienes las comportan, para quienes las vivimos. Y en tercer lugar, o en segundo, ni siquiera nos damos cuenta, dice Brecht, hasta qué punto es esta técnica de ofuscación la que existe en nuestra sociedad. Porque según Brecht, un rasgo típico de la sociedad actual es la opacidad. Es decir, la ideología no consiste en decir falsedades, sino además en la sociedad actual en decirlas de tal manera que parezcan verdades evidentes. Esto es la opacidad, según Brecht, de la sociedad actual. A esto es a lo que él llama ideología, un término que por cierto utiliza muy poquito, pero cuyos análisis son los que acabo de indicar. Un rasgo llamativo de Brecht en los análisis de la sociedad actual es que no solamente habla a niveles globales son los que acabo de indicar, sino que señala también hasta qué punto los hombres, cuando digo los hombres también son las mujeres, no solamente nos cuesta aprender, sino que no queremos aprender y no nos gusta aprender. Dicho de otra forma, cuando una sociedad ha adquirido ciertos hábitos, ciertas ideas, ciertos valores, entonces se comporta de acuerdo a estos valores de manera, vamos a decir, espontánea. No tiene nada de espontáneo porque ha sido adquirido, pues de manera espontánea. Entonces se incorporan totalmente a la actuación de los ciudadanos, y cambiar eso otra vez requiere generaciones. Entonces, llevar a la conciencia del ciudadano qué es lo que está haciendo es una tarea sumamente difícil, porque el ciudadano se va a resistir y va a poner todo tipo
de obstáculos para cambiar de comportamiento, para cambiar de ideas y para cambiar de nociones y valores sobre el mundo en que él mismo está viviendo. Otro aspecto importante de los análisis de la situación actual de Brecht es que dice, hoy hay dos tipos de morales, simplificando mucho, claro. Una es la de los explotadores, que es toda la que acabo de mencionar, y otra es la de los explotados. Pero hay una diferencia entre ellas, dice, son asimétricas, porque mientras que los explotadores no necesitan a los explotados para vivir, los explotados sí necesitan a los explotadores para seguir viviendo. Entonces, las cuestiones morales, las cuestiones ideológicas, las cuestiones de concepción del mundo van íntimamente trabadas a la cuestión del dominio, a la cuestión de la hegemonía en la sociedad actual. Si os dais cuenta, estas nociones no son puras ideas para Bertolt Brecht. No se trata de que haya manuales que hablen de una cosa, hablan de otra, sino de que en el comportamiento social, diríamos un sociólogo, las percibe claramente en lo que hacemos todos los días la inmensa mayoría de los ciudadanos. Otro rasgo en el que Brecht insiste es en la idea de libertad. La gente es libre, es decir, por mucho que estemos engañados, según Brecht, por mucho que nos cueste cambiar de comportamientos, si seguimos con estos comportamientos o con otros distintos es porque queremos. Es decir, no hay un determinismo básico en el comportamiento de la gente. En esto Brecht tuvo que luchar mucho contra ciertas corrientes, sobre todo corrientes de tipo marxista, vamos a decir vulgar, que sostenían que dado el estado económico de una sociedad, así el hombre tenía que vivir o dejaba de vivir. Brecht insiste clarísimamente una y otra vez, la libertad es un elemento esencial y la libertad no se puede provocar, se puede incitar, se puede excitar, se puede intentar promover, pero en último término quien tiene la palabra es el propio hombre, el propio ciudadano. Y esta libertad es de dos tipos, simplificando. Por un lado, la libertad de opción, es decir, tienes la moral del explotador y la moral del explotado, pues tú eliges, tú verás lo que haces. Y por otro lado, y esto es mucho más interesante, es la moral creativa, que es invéntate tú un tipo de vida en virtud de la cual actúes de acuerdo a tus propios intereses. Esta es la libertad de creación que normalmente en la vida cotidiana no solemos tener en cuenta, porque cuando hablamos de libertad siempre hablamos de libertad de opción. Si puedo salir por la derecha o puedo ir por la izquierda, puedo votar a un partido o a otro. No, invéntate como formas de vida. Ha habido grandes hombres que han inventado formas de vida, Sócrates fue uno, Jesús de Nazaret fue otro, Buda fue otro, en fin, son personajes, Galileo mismo fue otro, que no se limitaron a repetir o a elegir entre opciones dadas, sino que trataron de alguna manera de descubrir caminos absolutamente inexplorados. Nietzsche fue otro, etcétera, etcétera. Bien, dados estos presupuestos del análisis de la sociedad tal como él la ve, ¿cuál es el consejo que da? Y a continuación veremos cuál es el tipo de teatro que propone. El consejo que da lo formula en una poesía y es bien claro. Dice así: hasta el mínimo gesto en apariencia simple, observarlo con desconfianza. Investigad si precisamente el usual es necesario.
y os rogamos, lo que sucede cada día no lo encontréis natural. De nada se diga es natural. En estos tiempos de anarquía y de sangre, de ordenado desorden, de meditada arbitrariedad, de humanidad inhumana, de modo que nada valga como cosa inmutable. Dicho de otra forma, Brecht está invitando a la libertad de los hombres. Los hombres somos así porque nos hemos hecho así. Es decir, los hombres somos básicamente historia. Esto es algo en lo que insistió una y otra vez, y además para Brecht la historia es siempre concreta. O sea, no es la época romántica o la época del capitalismo o la época feudal. No, no. Hoy, cuando él estrena Galileo Galilei o, en fin, o estrena cualquier otra obra, ¿cuál es mi tarea como dramaturgo ante esta gente que tengo delante y que tiene unos problemas concretos de que el pan cuesta no sé qué cosas, de que en el gobierno está tal partido y en la oposición tal otra? Por eso él cambia constantemente de tácticas a la hora de hacer propuestas, aunque el criterio básico y fundamental es: nada es definitivo, nada es natural. Aquí la palabra natural significa nada está dado por la naturaleza humana. Esto es una idea que también él no solamente recoge por supuesto, del marxismo. Ya Stuart Mill, en el libro que tiene, que yo os aconsejo que leáis, que es precioso, sobre la mujer, la esclavitud de la mujer o la servidumbre de la mujer, cuando él habla de la liberación de la mujer, dice: no, es que hay argumentos que dicen que es que la mujer ha nacido para... Dice, pero no sabemos nada más que lo que la mujer ha hecho hasta ahora. Es decir, que ha sido estar en casa con la pata quebrada, diría el clásico castellano. Entonces, hablar de la naturaleza de la mujer no tiene ningún sentido, ni de la mujer ni de la del varón, claro. Bueno, entonces esta idea, diríamos, de la lucha contra lo natural está aquí dicha con toda absoluta claridad. Desconfiar cuando alguien nos diga esto es natural. Bien. ¿Cuál es la propuesta del teatro que hace Bertolt Brecht? Él a la propuesta la llama literalmente una propuesta de teatro anti-aristotélica. Esto es interesante. Y ahora vamos a ver rápidamente cuáles son los rasgos de esta propuesta anti-aristotélica. La tarea fundamental, puesto que se mueve Brecht a nivel de la ideología, de lo que yo llamo ideología, y de la conciencia que la ciudadanía tiene del mundo en que vive, consistirá en remover la opacidad social en donde el ciudadano está viviendo. Esta es la finalidad básica de toda la obra de teatro de Brecht, y según él, la que debe tener cualquier obra de teatro. Es una dramaturgia anti-ideológica. Por eso él insiste también una y otra vez en que el teatro es siempre una pedagogía. Esto suena a una cosa extraña, porque estamos acostumbrados a ver en el teatro una diversión, y él lo que dice es precisamente: lo que yo quiero es divertir a la gente. Pero ¿cuál es la clave de la diversión? Y es que dice, la gente se divierte más cuanto más desarrolla su razón. Entonces lo que pretenderá Brecht es desplegar de cara al público las dimensiones que hay en un conflicto dado en una obra de teatro, y de esa manera llevar al público al goce del descubrimiento realmente de los problemas que están ocurriendo en la escena que él está representando. Ante una situación dada, la que se desarrolla en una obra de teatro, lo que tiene que hacer el autor, el dramaturgo, es hacerle descubrir cómo esa escena que se desarrolla, un diálogo de Galileo con su hija, que se va a casar,
algo absolutamente normal y corriente, descubrir qué elementos hay ocultos en esa decisión que va a tomar su hija y sacarlos a luz, pero sacarlos a luz de manera escenográfica, a través de, obviamente, de anécdotas, de gestos, de miradas, etc. Y al mismo tiempo hacerle ver al espectador cuáles son las actitudes que los personajes de la obra adoptan frente a esta situación dada. ¿Cuál es la actitud de Galileo? ¿Cuál es la actitud de la hija? ¿Cuál es la actitud de Sarti? ¿Cuál es la actitud del monje? Etcétera, etcétera, o de los personajes que le están rodeando. De esa forma, el espectador tiene ante sí, en primer lugar, la vida cotidiana absoluta. O sea, un individuo comiendo pan. Galileo, al parecer, era un glotón. Entonces, esto es algo absolutamente normal y corriente. Pero, ¿qué hay en esta glotonería de Galileo? ¿Qué tiene que ver la glotonería de Galileo, por ejemplo, con el hecho de que sea un hombre que está quedándose ciego porque está mirando las estrellas con un catalejo? Bueno, pues a lo largo de la obra se va descubriendo qué es lo que tiene que ver. Y es que la corporalidad y la sensorialidad no están divididas. O sea, como había enseñado, diríamos, el platonismo, la Iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, explicitar estos elementos que hay en las situaciones de superficie. En segundo lugar, provocar al espectador a elegir. Brecht lo tiene claro y ha dicho antes el tema de la libertad. No se puede forzar a nadie a ponerse a favor de Galileo o en contra de Galileo, porque si te pones en contra de Galileo, o sea, te pones a favor de la Iglesia, entonces tú tienes que elegir. Estás a favor de las decisiones que tomó la Iglesia y a favor, diríamos, de que el público que apoya a la Iglesia no cambie, o a favor de Galileo, que es un pobre hombre, vamos, es una persona muy estimada en su tiempo, pero que lo están matando de hambre, y al mismo tiempo le quieren hacer ver que es un renegado que está discutiendo las verdades de la Iglesia tradicionales y que le quieren hacer ver que está haciendo daño al público. Entonces, el segundo aspecto del teatro de Brecht, según él, tiene que ser, o de un dramaturgo, tiene que ser plantearle al espectador la necesidad de posicionarse frente a los problemas que está teniendo y que está viendo allí mismo. Y en tercer lugar, ¿cómo se consigue esto? Que es lo que más famoso ha hecho Brecht, a través de una técnica del distanciamiento, Verfremdungseffekt, bueno, técnica de distanciamiento. El distanciamiento no consiste en la indiferencia ante una situación, acabo de decir que tiene que provocar al espectador, ni tampoco consiste, y esto lo rechaza de plano Brecht, en una emoción. No se trata de hacerle llorar al espectador o hacerle reír porque está viendo sufrir a Galileo o a Madre Coraje, o cómo les están explotando o cosas por el estilo. La emoción queda barrida, según él, de toda representación teatral. Precisamente por eso él rechaza al teatro de Aristóteles, porque según él el temor y la compasión serían emociones, serían sentimientos, y estarían intentando identificar al autor, o sea, al espectador, con lo que se está representando. Y Brecht lo que dice es: no hay identificación ninguna del espectador con lo que se está representando, sino más bien, digamos, colocarle en una pantalla lo que está ocurriendo y entonces desarrollar su inteligencia sobre lo que está ocurriendo y provocarle la elección. La finalidad última del teatro, entonces, esa finalidad pedagógica, es la lucidez. El dramaturgo tiene que provocar una actitud crítica en el espectador.
Por eso el efecto de distanciamiento es doble. Por un lado ilustra, diciéndole qué elementos hay, y ahí el dramaturgo no interviene de alguna forma, o sea, no manipula, y en segundo lugar también le deja la libertad al espectador para la elija. Y es precisamente esta lucidez lo que genera la diversión, que yo creo que es, o sea, diríamos el placer realmente de la representación. Bien, pues con esto tenemos ya terminada de alguna forma lo que este hombre dice sobre el teatro, y ahora una mínima comparación para terminar entre Aristóteles y Brecht sobre el teatro. Y ya os dais cuenta cómo los dos personajes, los dos teóricos, pretenden cambiar al espectador hacia mejor, porque la catarsis, os he dicho yo, es una vacuna, no lo he dicho en bromas, es una vacuna para que el espectador al final de la obra sea mejor que cuando entró a ver la representación. Y en el caso de Brecht también va a estar mejor, elija lo que elija, porque como mínimo va a estar ilustrado sobre el mundo en que vive. Dicho de otra forma, el teatro va a romper la opacidad de la sociedad actual. Pero a mi modo de ver hay diferencias fundamentales que Aristóteles escribe en una sociedad de consenso y Brecht escribe en una sociedad totalmente disociada. Ya no voy a insistir en las disociaciones que hay en la sociedad de Brecht, pero sí recordar los consensos en los que en la sociedad de Atenas vivían todos los atenienses, que son fáciles de recordar. En primer lugar, todos los ciudadanos atenienses estaban convencidos de que el hombre es un ser político, es decir, de que no hay Robinsones, de que no se puede vivir individualmente y que ni siquiera la familia es suficiente para hacer que un hombre sea realmente hombre. Se requiere una convivencia de ciudadanos libres. Otro consenso no discutido en Grecia es que los ciudadanos libres y los esclavos son dos grupos absolutamente diferentes y nadie discute la ausencia de necesidad de la esclavitud. La esclavitud es una necesidad social y esto también es otro elemento absolutamente, diríamos, invariable de todos los individuos que asistían a las representaciones teatrales. Y la libertad para un griego consistía, por un lado, en la libertad política, es decir, la capacidad de decidir los asuntos comunes, y por otro lado, en el tiempo libre. Y dedicar ese tiempo libre no al trabajo manual, sino básicamente al pensamiento, cualquier cosa que sea esto del pensamiento. Hay otro consenso en Grecia, absolutamente aceptado, y es la distinción de naturaleza entre el varón y la mujer. La mujer está para tener hijos y para trabajar dentro de casa, el varón está para dominar la familia y para gobernar. Esto lo dice Aristóteles con toda claridad, pero es un tópico de la sociedad griega. Hay otra distinción también de naturaleza y es la de gobernantes y gobernados. Los gobernantes son libres, tienen ocio para dedicar y se dedican al mundo político, mientras que los gobernados son seres libres también, porque no todo el mundo tiene la capacidad de tomar decisiones, no todos son inteligentes, y luego hay, aparte de los seres libres, hay mujeres y hay esclavos. Entonces diríamos, a mi modo de ver, lo que distingue la concepción del teatro de Brecht y la del teatro de Aristóteles es básicamente no, es que viven en dos sociedades distintas y esto les ha forzado también a tener concepciones completamente diferentes del tema.
Hay, por supuesto, otros elementos, pero de estos podemos hablar si queréis. Pues nada más, vosotros vais ahora de lo que queréis que hablemos. Yo quería hacer una pregunta. ¿Por qué le toca a Brecht a pesar de todas las obras de teatro que tiene, lo mal que le ha tratado Estados Unidos cuando emigra allí, que no le dan trabajo para nada? El único que le ayuda un poquito es Thomas Mann. Y luego cuando regresa a la Alemania, que ya se han separado los dos bloques, pues tampoco le tratan demasiado bien. O sea que ha sido prácticamente perseguido. Ha sido perseguido en todas las circunstancias en que ha estado, no solamente en Estados Unidos. En Estados Unidos tuvo la suerte, bueno, él estuvo primero en Dinamarca y en Suecia, y ahí habló mucho con Benjamin. Fue un hombre perseguido en todas las circunstancias, pero es que luego cuando volvió también lo pasó mal. Y lo pasó mal porque este era un hombre, a mi modo de ver, que no se casaba con nadie. Cuando estuvo en Estados Unidos, hubo un bloque de filósofos, los llamados filósofos de la escuela de Frankfurt, que eran marxistas absolutamente declarados, no de partido, sino filósofos de absoluta talla, y que se emigraron también emigraron en el año 33, cuando Hitler tomó el poder, o inmediatamente antes de tomar el poder Hitler, el año 33, y estos vivían en California. Y claro, pero no los podía ni ver. O sea, Brecht critica mucho porque los de la escuela de Frankfurt eran, según él, señoritos que vivían realmente de especulaciones teóricas que tenían poco que ver con la vida cotidiana de la gente. Entonces, o sea, un grupo que le podía haber ayudado le criticó. Criticó a otros marxistas Lukács, un filósofo húngaro, que se dedicó mucho a estudios teóricos, históricos y teóricos de estética, y que vivió en la URSS. Nadie sabe cómo sobrevivió Stalin, porque, pues en fin, camuflándose de alguna forma y haciendo, en vez de un cerebro absolutamente portentoso, según dicen todos los entendidos, pero estaba en polémica constante con Lukács sobre el formalismo en literatura, el realismo en literatura, el expresionismo en literatura. Criticaba todo. Criticó Bloch. Bloch es otro filósofo marxista, íntimo amigo de Lukács en la juventud, partidario de la literatura expresionista. Lukács era enemigo declarado de la literatura expresionista, y con todos ellos tuvo debates públicos, no debates en cartas, sino debates públicos, ¿verdad? Con el único, probablemente con el que se llevó bien, fue con Benjamin. Benjamin fue un teórico también. Ahí se disputaron la mente. Era un hombre extraordinariamente agudo para cuestiones también culturales. Y ahí se disputaron la mentalidad de Benjamin. Esto es muy curioso, es muy bonito seguirlo, pero había que, en fin, hablarle con más detalle. Era judío. Bueno, todos estos, Lukács,
Bloch yo creo que también, sí, dice, Bloch también. Todos los de la escuela de Frankfurt son judíos. Yo creo que Brecht no era judío, pero independientemente de eso, Benjamin era judío. La discusión entre ellos está llevada cuando, vais a disculpar los nombres, pero sí, lo importante aquí son las ideas. Scholem ha sido uno de los historiadores el que ha reivindicado la Cábala como uno de los elementos fundamentales del pensamiento judío, de la mística judía. Hasta Scholem, la mística judía era una especie de cuento de hadas para averiguar si tu cerebro funcionaba de una forma y otra. Entonces Scholem lo que descubrió fue que toda la mística es una tradición, toda la Cábala es una tradición desde el siglo II antes de Cristo, que ya está de alguna forma en la Biblia, y es una manera de escribir absolutamente críptica, muy simbólica. Bueno, pues este hombre ha recuperado documentos, ha interpretado todos estos documentos, y desde luego este de marxista no tenía nada. Pero era íntimo amigo de Benjamin. Y Benjamin, cuando tuvo que emigrar también por los nazis, se fue a vivir con Brecht a Dinamarca. Y entonces parece ser que Brecht influyó muchísimo en la mentalidad de Benjamin. Se conservan los diarios de Benjamin, en donde Benjamin está relatando las conversaciones que está teniendo con este hombre, con Brecht, y luego publicó también cosas sobre Brecht. Entonces, hay una discusión en donde la gente, digamos, de la línea de Scholem dicen que Benjamin no llegó a ser marxista, mientras que los marxistas dicen que Benjamin era un marxista al final de su vida, precisamente convencido por Brecht. Bueno, esto es una pequeñita batalla de la complejidad que hay. Pero hay un dato que a mí me llama mucho la atención. Claro, nosotros hablamos por qué le trataron mal los americanos. Yo no estoy muy convencido de que le trataran mal, pero tener en cuenta lo que es una situación de hambre. Yo he leído la correspondencia entre Scholem y Benjamin, que eran amigos de Berlín, de críos, o sea, de toda la vida, de críos. Cuando se fundó el Estado, mejor dicho, antes de fundarse el Estado de Israel, Scholem aprendió hebreo, que nadie hablaba hebreo, pero aprendió, y se fue allí a Israel. Bueno, cuando llega la guerra, cuando llega el nazismo y cuando llega la guerra, Benjamin era un hombre de temperamento bastante complicado. Entonces, están escribiendo, se han publicado esas cartas. A mí me escandaliza mucho porque Benjamin le está escribiendo: no tengo para comer. Dime sobre qué quieres que escriba para publicar los artículos para ganar algo de dinero. Pero esto se lo está diciendo también a sus amigos, presuntamente amigos, de California, a los de Adorno y compañía. Y la respuesta de Scholem, que es absolutamente íntimo, yo no sé si voy a decir aquí una barbaridad, le está diciendo: no tenemos nada para comer, no te podemos dar trabajo aquí. A mí la respuesta, yo cuando leí estas cartas, porque son varias, son desde los años 20 hasta el año 40, en que se suicida precisamente en la frontera española Benjamin, a mí me escandalizó, porque digo, bueno, es posible que no teniendo nada para comer no haya nada, realmente nada, si él vivía con su mujer Scholem. Repartir 3 huevos entre 3 personas en vez de entre 2. Entonces, para que te hagas... Y eran íntimos, Entonces, diríamos, la situación no es que los norteamericanos le trataran mal a Brecht. La situación es
cómo vivía la gente en ese momento. Y en fin, yo no estoy excusando a nadie ni acusando a nadie. En cambio, los californianos, o sea, que podían haberle echado una mano, por ejemplo, el director de la escuela de Frankfurt, se llama Escuela de Frankfurt, no les quiso echar una mano a Benjamin, ni en la guerra, ni antes, ni después de la guerra, sobre todo, bueno, después de la guerra no, porque no, antes de la guerra no le quiso echar una mano, porque decía que ese era un místico. Y el pobre Benjamin, escribiendo a Adorno, que era otro de los grandes de la escuela, diciendo, oye, dime que escribas sobre algo, porque además tenía una cabeza realmente portentosa y además una cultura inmensa, y además era muy inteligente, o sea, era un hombre muy de ideas muy penetrantes, ¿no? Bueno, pues no les dan. O sea, desde Estados Unidos están viviendo el año 33 hasta que vuelven el año 46, me parece, inmediatamente después de la guerra. El año 45 muere, o sea, no le puede. Entonces, no es que en Estados Unidos le traten mal, es que le tratan mal todo el mundo. La vida de Benjamin es trágica, pero bueno, la de Brecht no es trágica. Es una vida ajetreada, es una vida complicada, es una vida de un luchador absolutamente nato. Sabe lo que quiere, cada vez lo ve más claro. Yo he puesto más o menos lo que él veía desde el año 26, más o menos hasta el año 56. Ya tiene, digamos, absolutamente claro. Para entonces había escrito mucho, pero lo tiene absolutamente claro o sea, y no está dispuesto a ceder absolutamente nada de sus ideas ni en su comportamiento. ¿Alguna cosa más? Sí, yo tengo ahí una cosa sobre Aristóteles cuando dice que la tragedia produce el placer por el dolor también y eso, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver con el morbo? ¿Con el morbo? Sí, o sea, eso de, yo qué sé, ver que alguien sufre y decir, joder, pues es una buena pregunta. Lo que sí Aristóteles dice con toda claridad, a propósito de eso en otros momentos, es que lo monstruoso también produce placer. Y insiste una y otra vez. Dice, no solamente nos deleitamos en cosas agradables de la vida cotidiana, sino monstruoso. Y pone estos dos ejemplos. Una madre que se come, lo dice literal, una madre que se come al propio hijo que tiene dentro, por ejemplo, es capaz incluso de abortar y sentir placer en ella. Lo dice literal. Y también dice el canibalismo. Son los dos ejemplos que pone. Yo creo que en Aristóteles, porque nosotros el morbo, no sabría decirte porque no entiendo exactamente qué es el morbo. Si me lo defines igual te... Bueno, por ejemplo, ahora hay mucho en la televisión, ¿no? Esas realities en los que aparecen tragedias y que enganchan a mucha gente. ¿Y qué? Enganchan a mucha gente que sigue ese tipo de cosas. Probablemente Aristóteles tendría la explicación que es la que te acabo de decir. O sea, no solamente produce placer situaciones de bienestar, sino produce también situaciones de malestar. Bueno, el caso de Edipo es quizás no es ni cotidiano, ni es, diríamos, ni es bajo, pero el matar al padre es una cosa muy seria. Y el acostarse con la madre también, y tener hijos con la madre también. Entonces diríamos, aunque es sublime las circunstancias, eso sería morbo, a mi modo de ver, en esa realidad. Lo que pasa es que en los programas de televisión el morbo está ligado casi siempre a cosas, bueno, y en las novelas policíacas y en las series policíacas están también a momentos de crueldad. Yo creo que Aristóteles lo aceptaría, es decir, lo aceptaría en el sentido de decir, es que existe eso.
Tenemos, y la explicación es la misma. La explicación es que tú vomitas, en el sentido médico del término, al hacerte con ello, vomitas realmente esto que estás viviendo. Porque te da miedo que te ocurra a ti. Esta es la explicación de Aristóteles, ¿eh? Te da miedo que te ocurra a ti y entonces intentas de alguna forma evitarlo. La explicación de Platón es exactamente la inversa. Platón dice, cuando uno ve una escena, vamos a suponer, de crimen, la reacción del público es intentar imitar el crimen. Si tú ves esto en la vida cotidiana nuestra también ocurre. Si tú ves a un asesino de baja, o sea, si tú ves, según Platón, si tú ves en una tragedia a un individuo que está matando a otro, esto debe ser prohibido a los niños, dice Platón, porque el crío aprende a matar. Yo creo en la vida cotidiana nosotros hacemos una distinción claramente. Si vemos a un representante público robar, te pones, lo rechazas, pero te gustaría estar en su lugar. En cambio, si ves a otro tipo de crímenes, probablemente lo rechazarías. O sea, son las dos concepciones que hay del efecto que puede tener una obra de teatro. Y los psicólogos, por lo menos yo lo que he estudiado de los psicólogos, curiosamente, los psicólogos experimentales se dividen. Es decir, se han hecho experimentos en virtud de los cuales en los grupos experimentales hay grupos que defienden que efectivamente la visión de crímenes produce criminales y otros que defienden, también con resultados experimentales, que lo que produce es el aborrecimiento del crimen. Son las dos grandes tesis. A mí una cosa curiosa, que el potencial de la libertad de creación, que libertad de opción es la que tenemos asumida y parece que la otra es como que no la desarrollamos, no nos la explican, no nos la enseñan y sin embargo tiene que tener un potencial terrible, ¿no? No solamente un potencial, es que yo creo que ese es realmente el potencial. Es yo creo que la libertad de creación la descubrió Kant por primera vez. Sí. Kant habla no solamente de que el hombre puede elegir su vida, sino que puede formar tipos de vida no inventados. Nietzsche luego llega a decir también, Nietzsche era un genio lingüístico, aparte de un gran teórico, un genio lingüístico, dice, ¿qué es esto de repetir cosas cuando hay tantas cosas por descubrir? A nivel, una frase que por cierto Brecht repite en el Galileo, ¿no? Y es que esta es la verdadera libertad. El problema es que es muy difícil. Es difícil porque hay que ser, en primer lugar, tienes que, no solamente conocerte, sino amarte. Es decir, yo soy así. En segundo lugar, saber del medio ambiente en que estás, qué cosas te impiden ser a ti mismo. Y la sociedad no te va a dejar ser ti mismo, porque quiere que estés bien limpio, que seas guapo, que seas educado, que seas majo. Lo que decimos que es ser majo, ¿no? Bueno, pues esto es uno de los grandes elementos que la sociedad tiene para controlar a los ciudadanos. Ahora yo no te estoy invitando a que seas un borde, ¿eh? Todo que quede bien claro. Pero eso es uno de los elementos típicos. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿yo qué quiero ser? O sea, ¿cuál es lo mío? Es que lo mío es estar todo el día oyendo piezas de música. ¿Y por qué no? Pues vas a tener siempre al lado a alguien que te diga, joder, no te aburres. O sea, y cuando vas es que son tópicos cotidianos que son realmente los que controlan el comportamiento, porque a los dictadores se les conoce
Y en las dictaduras el poder siempre viene de arriba hacia abajo. Pero en la vida cotidiana el poder no viene de arriba abajo. Porque la vida cotidiana viene de tus amigos. Vas de viaje y joder, y te dicen, joder, este va a ver piedras. Bueno, si a ti te gustan las ruinas, ¿por qué no vas a ver piedras? Piedras o comer zanahorias, yo qué sé, ¿no? Entonces la primera cuestión para ser libre creativamente no es hacer... bueno, y luego otro peligro, es creer que la creatividad consiste en hacer algo que los demás no conocen. No, eso es la originalidad, que eso es otra cosa. Porque yo puedo ser creativo simplemente vistiendo como estoy vistiendo ahora, pero como estoy vistiendo ahora viste cualquier persona. O sea, no, pero si a mí me gusta y si voy, nadie me ha dicho que me vista así, que me vista así o que me vista del otro lado, ¿no? Entonces una cosa es la originalidad, es decir, saber qué es lo que yo quiero, luchar contra todos los obstáculos. Y aquí habría que decir mucho, por ejemplo, sobre los obstáculos de la edad. A los jóvenes se les ponen unos obstáculos, a los adultos se nos pone otros, a los niños se les pone otros. Entonces diríamos, por eso lo que dice Brecht a mí me parece fundamental, la insistencia suya, el dramaturgo, aunque él lo tiene absolutamente claro con quién está, o sea, está claro, está con los explotados, pero lo dice absolutamente claro una y otra vez. Dice, yo en mi teatro no puedo forzar a nadie a elegir a Galileo frente a la Iglesia, aunque yo lo tengo absolutamente claro, y aunque Galileo haya ganado la batalla a medio plazo o a largo plazo y le haya costado a él tener que mentir, tener que ser un cínico, haber estado más de 20 años de su vida más o menos oculto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, o sea, tienes que elegir, y para eso tienes que saber quién eres y qué quieres de ti. Dicho de otra forma, tienes que quererte. Vale. Muchísimas gracias. Había cierto tipo de análisis en la sociedad actual. Tengo la impresión de la sociedad actual que hace Brecht, con lo que algunos que estabais aquí teníais unas caras muy raras, que no estabais de acuerdo, pero bueno, eso es lo que dice Brecht, y que en gran medida es un poco difícil también de negar, tengo la impresión. Sí. Pero Sí, es así. bien, ¿alguna cosa más?